Buenas noches, mi nombre es Ana Gabriela Cabeza, soy residente de segundo año de cirugía plástica y el día de hoy pues voy a empezar con el tema de historia de la rinoplastia en nuestra séptima sesión de rinología. Entonces, como introducción tenemos lo primero que tenemos que hablar es de la definición. Entonces, en la palabra rinoplastia viene el griego rino, que es nariz, y plásticos, que es moldear o darle forma. Desde el comienzo del tiempo, pues se ha visto que el hombre ha considerado la nariz una de las características claves de apariencia facial, belleza y pues estética. Entonces, por su posición central en la cara, la nariz también está propensa a traumas y también y a deformidades. Entonces, pues por eso las hace muy importante y estas deformidades pueden afectar de forma social y a las personas y también psicológica. Ha sido llamado también el órgano de la reputación. De hecho, en muchas sociedades antes se realizaba la amputación nasal como forma de castigo cuando se cometía algún crimen, pues para una desestimación como de su honor a las personas. Entonces tenemos que la cirugía de rinoplastia tiende a evolucionar. En épocas a menudo se asocia a publicaciones históricas y la popularización simultánea de técnicas quirúrgicas. Vamos a hablar un poco de esto. Entonces ya empezando con la historia como tal, la primera pues como descripción histórica sobre el tratamiento quirúrgico de las deformidades fue hecha en el papiro de Edward Smith. Este papiro lleva el nombre de la persona que lo compró, que era Edward Smith, era un egiptólogo de origen estadounidense quien obtuvo este papiro en 1862. Ahí habían descripciones, como hemos visto, se ha nombrado mucho en la historia, descripciones de cómo se manejaban las heridas y en particular en la rinoplastia, hacían un enfoque en las fracturas nasales, utilizaban aparatos en bronce, instrumentos en bronce, para realizar la reacomodación de los huesos nasales y posteriormente dejar un taponamiento con lima. Posteriormente nos encontramos a uno de los grandes pues, exponentes en la cirugía plástica, como lo es Sushruta Misamita, quien describió un colgajo para la reconstrucción nasal después de las amputaciones que también se realizaban en India en forma de castigo a las personas adúlteras, a los ladrones, para la reconstrucción nasal. Este colgajo frontal fue posteriormente olvidado por varios años. Entonces, después de esto nos damos cuenta que la reconstrucción y pues la parte de la reconstrucción nasal entró como en una parte como de detenimiento y nos sumergimos en la era de la oscuridad pues de nuestra historia, que es entre el siglo V y el siglo XV. ¿Esto por qué se da? Tenemos que en 1163 el Papa Inocencio III y el Concilio de Tours dicen que los médicos no tienen pues la potestad para hacer cirugías porque interfieren con el plan de Dios. Entonces cualquier médico que pues hiciera alguna de estas prácticas era indigno de su profesión y terminaba pues como excomulgado. Sin embargo, pues se mantuvo como esta cultura pues de realizar cirugías, pero de forma más escondida, por así decirlo. Entonces nos encontramos ya en 1442 en Sicilia, la familia Branca. Esta familia describió por primera vez algunos colgajos de mejillas y también en su descripción más importante fue el colgajo de brazo para la reconstrucción nasal. También esta tradición viajó hasta Canabria con la familia Vianeo. Posteriormente, pues ellos no hicieron ninguna publicación de esto debido al tiempo en el que se veían, pero el que lo hizo fue Gaspar Tagliacozzi, quien estuvo con la familia Vianeo y él fue el que escribió y pues hizo como las ilustraciones de este colgajo, mostrando cómo eran los pasos a seguir y también cómo era la inmovilización. Y por eso pues tiene como la autoría de este colgajo, sin embargo, pues no fue el que lo describió por primera vez. En, como dato curioso, él en verdad sí pasaba pues el castigo por parte de la iglesia y él fue finalmente excomulgado. Los posteriores 2 siglos siguientes no hubo un avance muy grande en el campo pues, de la cirugía en reconstructiva de nariz. Después tenemos el periodo del Renacimiento, donde nos encontramos con dos exponentes importantes. Primero está en 1794, B. Lucas, es un doctor de origen inglés que vivía en India. Él se dio cuenta de la reconstrucción que hacían ellos con el colgajo frontal y él lo describió y mandó una carta al Gentleman's Magazine. Esta carta fue leída por Joseph Carpue ya en Inglaterra
y él empezó a realizar esta técnica. En 1814 él describió 2 casos, hizo como una serie de casos y describió pues 2 de ellos, en donde realizaba pues esta reconstrucción satisfactoriamente. También nos encontramos posteriormente a Carl Ferdinand von Graf. En 1818 él publicó este libro que se llama Rhinoplastique, donde habla de 3 diferentes técnicas quirúrgicas para reconstrucción nasal. Primero está la técnica india, que era el colgajo frontal, está la técnica italiana, que pues era el colgajo de brazo, como lo hemos visto, y describe finalmente un método alemán, el que consistía en un injerto de brazo para la reconstrucción nasal. Posteriormente encontramos a Johann Friedrich Diefenbach. Él, en 1845, describió un libro que se llamaba Cirugía Operativa, y en este libro había más de 100 páginas donde se basaba solamente en la parte de la reconstrucción nasal. Él fue el primero en describir el abordaje endonasal y también realizaba pues, sus cirugías con un enfoque subcutáneo. Esto fue lo más importante que hizo él para perfilar pues, la nariz a sí mismo. Algunas de las ilustraciones, pues aquí las vemos, y también a él se le atribuye la primera descripción de férulas nasales y también de las ilustraciones o fotografías pre- y posoperatorias. En 1830 fue la primera cirugía realizada en Estados Unidos por J.W. Warren de reconstrucción nasal, y tenemos que en este tiempo también simultáneamente habían varios avances en cuanto a la sepsia y la antisepsia con Joseph Lister, quien empezó a usar el ácido carbólico o el fenol para esterilizar en tanto hacer el lavado de manos y también en el paciente, y pues esto mitigó muchísimo las respuestas infecciosas de los pacientes. También hubieron avances en cuanto a los métodos anestésicos y las sustancias anestésicas que facilitaron mucho la realización de procedimientos. Tenemos también que William Adams en 1875 publicó un artículo donde habla de la descripción, era un odontólogo, donde habla de la descripción de las fracturas nasales. Él las divide en 2 grandes grupos, bastante grandes, de hecho eran las fracturas que comprometían huesos y otras las fracturas que comprometían cartílago. Él tuvo un abordaje un poco más temprano a estas fracturas para evitar las deformidades grandes que se podían ver posteriormente a estas. Después de esto, pues nos encontramos a John Orlando Rowe, quien en 1800 es un otorrinolaringólogo de Rochester, en Nueva York, quien describió los procedimientos ya como procedimientos estéticos para la corrección de lo que él llamaba pug nose, que era pues como una punta agrandada. Y después nos encontramos a Robert F. Wire. Él vino con muchas innovaciones en este campo, de hecho describió varios instrumentales para estas cirugías, como lo son los osteótomos y los forceps. También describió algunas osteotomías para liberar los huesos nasales de la línea media. Además de esto, él pues propuso algunos procedimientos nuevos y revolucionarios para el manejo del dorso. Entre ellos está el manejo con injertos de esternón de pato para la corrección del dorso. Obviamente, pues él no tenía el conocimiento pues, de la heterogeneidad pues, de los injertos, entonces, como lo muestra en su libro, de hecho, pues hubo una pérdida de este injerto posteriormente a su colocación. Además, en un procedimiento, pues procedimientos diferentes, él describió también incisiones en las bases talares para el refinamiento de la punta. Estas incisiones pues llevaron su nombre, se llaman incisiones de Wire, que todavía pues han sido usadas. También tenemos en 1889 a Frederick Trendelenburg, quien fue el primero en describir unas osteotomías para bajas, para liberar el hueso nasal del maxilar, que las usó para lo que él llamaba crook nose o nariz torcida. Ya posteriormente nos encontramos a uno de los más importantes exponentes en la rinoplastia, por no decir el más importante, Jacques Lewin Joseph, que es conocido como el padre de la rinoplastia moderna. Él es originario de Prusia y estudió en la Universidad de Leipzig, y también tuvo un posgrado en cirugía ortopédica en la clínica J. Wolf. Él tenía como una visión, una gran capacidad para conceptualizar y también anatómicamente en todas las partes biomecánicas de la nariz.
Entonces, y también pues con su conocimiento en ortopedia entendió cómo hacer estos injertos. Él usaba la tibia para hacer injertos para la corrección del dorso cuando así lo necesitaban. También tenía una capacidad artística bastante admirable y él podía pues ilustrar todos sus procedimientos de forma adecuada y entendible, y por eso pues se volvió tan famoso. Además de esto hizo muchos instrumentales, los cuales él mismo usaba para sus cirugías. Hoy en día muchas personas creen que la mayoría de las operaciones rinoplásticas son solo variaciones del trabajo de Joseph. Él como discípulo impartió varios cursos, y como discípulo tuvo varios de estos médicos que encontramos, y si vemos, hay bastantes nombres que nos parecen conocidos, son bastante conocidos en este campo. Él tenía una forma muy particular de impartir estos cursos. De hecho, él cubría todo su instrumental bajo una toalla, él operaba sin guantes y realizaba pues sus operaciones casi a ojo cerrado. En algunos de sus discípulos, si lo vieron, estaba Samuel Foman. Él, pues muy intuitivamente, hizo que uno de los ayudantes de Jacques Joseph le mostrara los instrumentales con los que hacía. Él los dibujó rápidamente y los reprodujo en su país, que era Estados Unidos. Él fue el profesor de personalidades como Maurice H. Cottle y Irving B. Goldman, quienes también han sido pues muy importantes en este campo de la rinoplastia. En cuanto a Maurice H. Cottle, él describió una técnica que ha sido llamada como la técnica de push down, donde hace una liberación del dorso nasal con unas osteotomías para la corrección de las jivas nasales. Posteriormente a esto nos encontramos en una época como de reevaluación. ¿Esto con qué empieza? Con el trabajo de Ivo F. Padovan. Él es un médico originario de Zagreb, quien en un congreso estadounidense de cirugía plástica, estética facial, muestra este artículo, el enfoque externo de la rinoplastia, donde en 10 minutos describe 400 casos propios y 500 de su mentor, que era antes Cercer, que también es bastante importante, con este enfoque externo. Esta presentación fue escuchada por William Goodman, que era un médico canadiense, otorrinolaringólogo, quien él hace como un afinamiento en la técnica de las incisiones en alas de gaviota, como lo vemos aquí. Y también nos describe las ventajas del enfoque externo de la rinoplastia. Entre ellas tenemos que es una cirugía meticulosa para el dorso, hay una corrección precisa de los cartílagos laterales, superiores e inferiores, hay un acceso excelente al septo nasal y pues tiene una precisión en el abordaje preespinal de la columela o el dorso nasal. El compañero de él y también es canadiense es Peter Adamson, que también ha sido muy conocido en este campo de la rinoplastia, que también tenían pues como enfoque el abordaje externo nasal para hacer sus rinoplastias, y lo desarrollaron posteriormente con los años. Actualmente, ¿qué tenemos? Como les he dicho y como les mencioné al principio de la charla, pues los enfoques y las técnicas quirúrgicas han evolucionado con el tiempo y pues se han inclinado en diferentes épocas por ciertas técnicas. Actualmente tenemos que el doctor Baris Kakir, gracias a los conocimientos ya pues hablados de todos los antecesores de él, describe un abordaje cerrado para la rinoplastia, para preservar tanto los ligamentos nasales con una resección mínima de cartílago, con un enfoque subpericóndrico. Él encontró que este enfoque hacía que hubiera menos morbilidad en el sitio, y también pues cuando evitaba tanto la formación de fibrosis, y las cirugías posteriores de revisión eran un poco más fáciles cuando él comparaba su método con los métodos convencionales. Entonces, pues ya para terminar, como conclusiones que tenemos, la rinoplastia tiene en cuenta aspectos estéticos, biomecánicos para su desarrollo adecuado. Se han descrito diferentes enfoques, pero la verdad es que ninguno de ellos ha demostrado ser mejor que otro. Y tenemos que tener en cuenta que el cirujano debe conocer todas las diferentes técnicas para así ofrecerle al paciente pues un tratamiento adecuado. Muchas gracias.